Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo preferido. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba atómica de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí nos encanta investigar a fondo, atar cabos sueltos y desenterrar los secretos mejor guardados de nuestros famosos. Y hoy hemos encontrado algo que los va a dejar boquiabiertos. ¿Se acuerdan de la pareja que incendió la pantalla con su química arrolladora? La pareja que nos hizo suspirar y soñar con un amor de película. Sí, estoy hablando de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¡Ay, amigos! ¡Qué tiempos aquellos! Medcezir fue un antes y un después en nuestras vidas. Ver a Yaman y Mira enamorarse fue simplemente mágico. Pero, ¿alguna vez se preguntaron qué pasaba detrás de cámaras? ¿Esa química era solo actuación o había algo más? Pues prepárense porque hoy vamos a revelar un romance secreto que ha permanecido oculto durante años. Sí, así como lo oyen. Parece que el amor entre Atay y Serine trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Y no estamos hablando de un simple flechazo o un romance pasajero. Estamos hablando de una relación intensa, apasionada y secreta. Antes de continuar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el chismecito jugoso, si disfrutan de nuestras investigaciones y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. ¿Cómo descubrimos este romance secreto? Bueno, como buenos detectives del chismorreo, hemos estado recopilando información durante mucho tiempo. Hemos hablado con fuentes cercanas a la pareja, hemos analizado entrevistas antiguas, hemos revisado fotos y vídeos en busca de pistas. Y finalmente hemos reunido suficientes pruebas para confirmar nuestras sospechas. Primero vamos a hablar de la química. Era innegable. En cada escena, en cada mirada, en cada gesto, se notaba que había algo más que simple actuación. Y no solo lo decíamos nosotros, los fans. Los directores, los productores y hasta los compañeros de reparto lo confirmaban. Decían que Atay y Serine tenían una conexión especial, una energía que se sentía en el set. Pero la química no es suficiente para confirmar un romance. Necesitábamos algo más, algo tangible, algo que probara que esa conexión iba más allá de lo profesional. Y aquí es donde entra en juego nuestra investigación. Empezamos a revisar entrevistas antiguas de la pareja. Y encontramos algo muy interesante. En varias ocasiones, tanto Atay como Serine se mostraban evasivos cuando les preguntaban sobre su relación. Evitaban dar respuestas directas, cambiaban de tema o simplemente se reían nerviosamente. Al principio pensamos que era normal, que simplemente no querían hablar de su vida privada. Pero luego empezamos a notar un patrón. Siempre que se les preguntaba sobre el otro se ponían incómodos. Y eso nos hizo sospechar. Luego empezamos a analizar fotos y vídeos de la época de Medcezir. Y aquí fue donde encontramos las pruebas más contundentes. En muchas fotos se podía ver a Atay y Serine tomados de la mano, abrazados o simplemente muy cerca el uno del otro. Pero lo más importante es que se les veía felices, relajados, cómodos. No parecía que estuvieran posando para las cámaras. Parecía que simplemente estaban disfrutando de la compañía del otro. Y no solo eso. También encontramos vídeos en los que se podía ver a Atay y Serine jugando, riendo y bromeando juntos. Se notaba que se llevaban muy bien, que tenían una gran complicidad. Y lo más importante es que se miraban con ojos de amor. Sí, amigos, con ojos de amor. Esa mirada que solo se le da a la persona que amas. Pero la prueba definitiva la obtuvimos de una fuente cercana a la pareja. Una persona que trabajó en la producción de Medcezir, y que fue testigo de su romance. Esta persona nos contó que Atay y Serine eran inseparables durante el rodaje. Pasaban todo el tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set, salían a cenar, iban al cine, paseaban por la playa. Y siempre se les veía muy enamorados. Nuestra fuente también nos contó que Atay y Serine trataron de mantener su romance en secreto porque no querían que afectara a su trabajo. Tenían miedo de que la prensa se entrometiera en su relación y de que eso generara problemas con la producción de la serie. Por eso decidieron mantenerlo en secreto. ¿Pero por qué terminaron? Bueno, eso es algo que aún no sabemos con certeza.
Nuestra fuente nos contó que la relación se fue desgastando con el tiempo. La presión del trabajo, la distancia y las diferencias personales fueron minando su amor. Y finalmente decidieron separarse. Pero aunque su romance no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas. Y también en la nuestra. Porque Aatai y Serinei nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron creer en el amor verdadero y nos demostraron que a veces, la ficción puede superar la realidad. Y eso no es todo, amigos. Tenemos más detalles jugosos sobre este romance secreto. Por ejemplo, sabemos que Aatai le escribió poemas a Serinei, que le dedicó canciones y que le regaló flores en secreto. También sabemos que Serinei le cocinaba a Aatai sus platos favoritos, que lo cuidaba cuando estaba enfermo y que lo apoyaba en sus proyectos profesionales. En fin, amigos, su romance fue como un cuento de hadas. Un cuento de hadas que lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero eso no le resta importancia. Porque lo importante es que Aatai y Serinei vivieron un amor verdadero, un amor que los marcó para siempre. Ahora bien, entendemos que esto puede ser difícil de creer. Después de todo, es un romance que ha permanecido oculto durante años. Pero les aseguramos que todo lo que les hemos contado es verdad. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado pruebas contundentes y hemos hablado con fuentes confiables. Y estamos convencidos de que Aatai y Serinei tuvieron un romance secreto durante la época de Medcezir. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensan ellos de todo esto? Bueno, hemos intentado contactarlos para obtener su versión de la historia. Pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Tal vez no quieran hablar del tema. Tal vez prefieran mantener su romance en el pasado. O tal vez simplemente no les interese revivir viejas heridas. En cualquier caso, respetamos su decisión. Y entendemos que tienen derecho a mantener su vida privada en privado. Pero también creemos que es importante que sus fans conozcan la verdad. Porque al fin y al cabo, su romance forma parte de la historia de Medcezir, y de la historia de sus carreras. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba de chismorreo. Sabemos que es una información impactante, pero creemos que es importante que la conozcan. Para recapitular, hoy hemos revelado un romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya que tuvo lugar durante la época de Medcezir. Hemos presentado pruebas contundentes, hemos hablado con fuentes confiables y hemos reconstruido la historia de su amor. Y aunque su romance no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la nuestra. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y contándoles esta historia. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Sospechaban algo? ¿Creen que Aatai y Serinei hacían buena pareja? Queremos saber sus opiniones. Y por último quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y suscríbanse ahora mismo. Gracias por estar ahí, mis chismosos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan nuestros próximos vídeos porque tendremos más chismecitos jugosos y sorpresas increíbles. Hasta la próxima. ¡Mua! Pero esperen, mis chismosos empedernidos, que aún hay más. Después de revelarles esta bomba atómica, nos pusimos a escarbar aún más profundo en los archivos, a contactar a más fuentes, a analizar cada detalle con lupa. Y déjenme decirles, encontramos oro puro. Porque aunque les contamos que el romance terminó debido a la presión, la distancia y las diferencias personales, la historia es un poco más compleja. Parece que hubo un tercer factor en juego: los celos. Sí, señores, los celos. Según una fuente cercana a Serinei, Aatai era extremadamente celoso. No podía soportar verla interactuar con otros actores, especialmente con aquellos que interpretaban personajes románticos con ella. Cada escena de beso, cada abrazo, cada mirada coqueta era un suplicio para él. Aatai era muy posesivo, nos confesó nuestra fuente. Amaba mucho a Serinei, pero sus celos eran enfermizos. La controlaba constantemente, le preguntaba con quién hablaba, qué hacía, a dónde iba. Era asfixiante. Y no solo eran celos profesionales. También era celoso de sus amigos, de su familia,
de cualquier hombre que se acercara a ella. Esto generaba constantes discusiones entre la pareja, que terminaban desgastando la relación. Por otro lado, según una fuente cercana a Atai, Serine también tenía sus propios demonios. Al parecer, ella no confiaba completamente en él. Sospechaba que él la engañaba con otras mujeres, especialmente con sus fans. Serine era muy insegura, nos contó nuestra fuente. Siempre estaba revisando el teléfono de Atai, leyendo sus mensajes, buscando pistas de una posible infidelidad. Era paranoica. Esta falta de confianza también generaba conflictos entre la pareja. Se acusaban mutuamente de mentiras, de secretos, de traiciones. Y poco a poco el amor se fue transformando en rencor y resentimiento. Pero eso no es todo. También descubrimos que la relación entre Atai y Serine era muy intensa, casi obsesiva. Se amaban con locura, pero también se peleaban con la misma intensidad. Eran como el agua y el aceite, polos opuestos que se atraían y se repelían al mismo tiempo. Su relación era como una montaña rusa, nos dijo nuestra fuente en la producción. Un día estaban súper enamorados, al día siguiente se odiaban a muerte. Era agotador verlos. Esta intensidad emocional también tuvo un impacto en su trabajo. A veces sus peleas afectaban su rendimiento en el set. Se mostraban distantes, tensos, poco comunicativos. Y esto se notaba en las escenas, que perdían la magia y la química que las caracterizaba. Pero a pesar de todos estos problemas, Atai y Serine seguían amándose. Intentaron superar sus diferencias, buscar ayuda profesional, hacer terapia de pareja. Pero al final, sus esfuerzos fueron en vano. La presión del trabajo, los celos, la falta de confianza y la intensidad emocional terminaron por destruir su relación. Y aunque ambos sufrieron mucho con la separación, sabían que era lo mejor para los dos. Fue una decisión muy difícil, nos confesó nuestra fuente cercana a Serine. Pero al final, entendieron que no podían seguir juntos. Se estaban haciendo mucho daño. Después de la separación, Atai y Serine tomaron caminos diferentes. Él se concentró en su carrera actoral, protagonizando exitosas series como Akan, El Protector y Yesilkam. Ella también siguió trabajando como actriz, participando en películas y series de televisión. Pero a pesar del tiempo transcurrido, parece que ninguno de los dos ha olvidado por completo su romance. Según nuestras fuentes, todavía se tienen cariño y respeto. Incluso se han visto en secreto en algunas ocasiones. Sé que todavía se quieren, nos dijo nuestra fuente en la producción. Pero también sé que nunca volverán a estar juntos. Hay demasiada historia entre ellos. Y con esto, mis chismosos, llegamos al final de esta saga. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del romance secreto entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde años en hacerlo. Y recuerden también que el amor, por más intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las inseguridades y los celos pueden destruir incluso la relación más fuerte. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta nueva información? ¿Creen que los celos fueron el principal motivo de la separación? ¿Creen que Atai y Serine todavía se aman? Queremos saber sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chismorreo. ¡Mua! Pero aún no se vayan, mis chismosos adictos a la información. Tenemos un último bonus track para ustedes. Mientras investigábamos este romance, nos topamos con una información muy interesante sobre los compañeros de reparto de Atai y Serine y en Medcezir. Al parecer, no todos estaban contentos con su relación. Según una fuente, algunos actores y actrices sentían que Atai y Serine recibían un trato preferencial por parte de la producción debido a su romance. Consideraban que se les daba más tiempo en pantalla, mejores diálogos y escenas más románticas. Había mucha envidia en el set, nos contó nuestra fuente. Algunos actores se sentían opacados por Atai y Serine. Pensaban que no era justo. Esta situación generó tensiones entre el elenco. Algunos actores se distanciaron de Atai y Serine, mientras que otros intentaron aprovecharse de su relación para obtener beneficios propios. Era un ambiente muy competitivo, nos dijo nuestra fuente. Todos querían destacar, y algunos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo.
Además, también nos enteramos de que algunos miembros del equipo técnico no estaban de acuerdo con la forma en que Atai y Serenei manejaban su relación en el set, consideraban que eran poco profesionales y que no respetaban las normas. A veces llegaban tarde a las grabaciones, se distraían con facilidad y se peleaban en público, nos contó nuestra fuente. Era frustrante trabajar con ellos. Sin embargo, también hubo quienes apoyaron a Atai y Serenei. Algunos compañeros de reparto y miembros del equipo técnico entendían que su relación era difícil y que necesitaban apoyo. Sabíamos que estaban pasando por un momento complicado, nos dijo nuestra fuente. Intentamos ser comprensivos y ayudarles en lo que podíamos. En definitiva, la relación entre Atai y Serenei generó un ambiente complejo y conflictivo en el set de Medcezir. Un ambiente que sin duda contribuyó al desgaste de su romance. Y ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de esta exhaustiva investigación. Espero que hayan disfrutado de todos los detalles jugosos y sorprendentes que hemos descubierto. Recuerden que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Detrás de las luces, las cámaras y el glamour se esconden secretos, intrigas y romances que pueden cambiar la vida de las personas para siempre. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismorreo. ¡Mua! Y no olviden suscribirse.